¿Qué tal amigos aficionados al Rey de los Deportes? Sean ustedes bienvenidos al episodio número 9 de este podcast en el Dogout, donde se habla de béisbol con pasión. Y saludo a mis panas. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván, Jesús? ¿Cómo están ustedes? Aquí nuevamente encantado de estar compartiendo con ustedes en el podcast número 9. Sí, y en este podcast vamos a hablar de los récords más épicos y creemos que los más difíciles de romper, porque la verdad han sido caballos los que lo tienen. Y te saludo, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Iván, ¿cómo estás? Un saludo, Ricardo. Buenas noches, ¿cómo estás? Todo fino. Bueno, vamos a empezar con uno de los récords que para mí creo que es imposible de superar, que es el récord de victorias de por vida para un lanzador. Este récord lo ostenta Cy Young, el mismo que el premio al mejor lanzador del año tiene su nombre. Este récord llega porque tiene 511 victorias a lo largo de su carrera. Participó en 22 campañas en las Grandes Ligas. Lanzó en 906 juegos, de los cuales 815 fueron como lanzador abridor. Y lanzó los 9 innings en 749 de ellos. Es decir, el 91.9% de los juegos que lanzó como abridor, los completó. Imagínense el brazo que tenía para esa época. Era un brazo potente y de hierro. Bueno, participó 22 campañas en la Grandes Ligas, como dije anteriormente, de las cuales en 16 ganó más de 20 juegos. Es increíble la cantidad de juegos que puedo haber ganado. Bueno, también se daba porque no existía como ahora el rol de relevista. Y en 1892 fue su temporada más exitosa, donde llegó a conseguir 36 victorias. A lo largo de su carrera fueron 619 victorias y dejó récord de 511 victorias y 315 derrotas. Yo creo que este va a ser uno de los récords casi imposibles, porque fíjense que el lanzador activo con más victorias es Justin Verlander, y apenas tiene 245 y ha jugado ya 18 temporadas. Entonces, estamos viendo que cada vez los lanzadores no llegan ni siquiera a las 20 victorias y mucho menos a las 300 victorias de por vida, que siempre ha sido como el tope para decir que un lanzador, entre comillas, es élite. Fíjate que lo platicamos la otra vez. Creo que ahora los brazos de los pitchers son más frágiles, por decirlo así. Ya ahorita en la era moderna tenemos que la operación tomillón, todo lo que se preparan físicamente los peloteros para ser atletas de primer nivel y aguantar estas temporadas de 162 partidos. Entonces creo que, vaya, Es aún que así, antes era mucho, creo que eran caballos de hierro realmente estos jugadores. Es que fíjate que Justin Verlander en 18 temporadas que tiene en Grandes Ligas ha lanzado en 3.180 innings. Y Cy Young en 22 temporadas que participó lanzó en 7.300 innings. O sea, imagínate, o sea, la- se puede decir que las condiciones, pero bueno, también lo que pasa es que también en esa época no existía tanto el lanzamiento quebrado, que eso va desgastándote mucho más el brazo. Sí, casualmente iba a comentar eso. Ahorita los repertorios de los pitchers, obviamente por el avance que ha tenido este deporte, hace que vayan modificando esos lanzamientos rompientes y eso hace un desgaste importante en el brazo de lanzar, en el codo, que a la final pasa factura. Estaba viendo hace poco un programa relacionado casualmente a eso, a lo difícil que se está convirtiendo inclusive llegar a las 200 victorias.
Hace poco lo hizo Kershaw y ya como que los estándares para en esta modernidad evaluar a un pitcher que pueda optar por un Hall of Fame va a ir bajando. Yo creo que inclusive 250, porque Verlander creo que tiene su boleto comprado para el Salón de la Fama, a pesar de que no llega a esta victoria. Entonces, pero todo va ligado a ese nivel de exigencia que tienen ahora los pitchers, de ampliar su repertorio, de tener una cantidad de picheos rompientes, porque los bateadores se vuelven más, lógicamente, más avanzados. Y bueno, es una disputa de habilidades entre pitcher y bateador que hace que se exija aún más el cuerpo, y obviamente eso trae consigo de que la longevidad y la durabilidad de los pitchers vaya en descenso, y también el cuidado aumente, porque los equipos están siendo mucho más cuidadosos y cautelosos con sus pitchers. Antes Cy Young te lanzaba cada 2 días, ahorita te lanza un pitcher cada 5 días, cada 6 días, dependiendo de cómo sea la situación. Y más que nada el conteo de los picheos, ¿no? Y lo que decíamos, que iban a largas entradas, un abridor era una salida de mala calidad si te tiraba 5 entradas. Mínimo tenían que llegar a la sexta, séptima entrada, y ahora no, ahora creo que son un poquito más, los cuidan más, y una salida de calidad con 5 entradas ya dicen que venga el relevo a hacer su trabajo. Sí, bueno, mira, yo ahorita vengo con un récord que en verdad no está tan, o sea, está ligado, porque debemos como que diferenciar los récords que dependen, en este caso exclusivamente del ejecutor, y otros que se combinan con unas circunstancias o unos factores externos que realmente nadie tiene control de ellos. Voy con el récord de salvados en una temporada, que lo tiene nuestro paisano venezolano Francisco El Kid Rodríguez. Fueron 62 salvados en 69 oportunidades de salvamento que el Kid registró en la temporada de 2008 vistiendo el uniforme de los Angelinos de Anaheim. Una temporada en la cual, digamos que su performance no fue el mejor, inclusive en su historial o en su carrera. Registró una efectividad de 2.24, un whip de 1.22. Digamos que son números aceptables, pero no élite. Y hago con una comparación de varios casos para que ustedes se den cuenta lo que yo estoy tratando de desarrollar. Lo que pasa es que tuvo la fortuna de que Anaheim ganó 92 juegos en esa temporada, y que prácticamente el 75% de esos juegos estuvieron con un marcador cerrado, y que le dieron la oportunidad de venir a salvar, porque tuvo 69 oportunidades de salvamento y tuvo 7 blow saves. Tuvo un porcentaje de efectividad de salvamento por debajo del 90%, que a nivel de los rescates se considera que no es tan élite, y aún así rompió el récord. Entonces, como le decía al principio, este es un récord que no depende exclusivamente del ejecutor, dependen de circunstancias externas que nadie las controla. Por lo menos, fíjense, a lo que iba con la comparación. La temporada pasada tuvimos 2 actuaciones extraordinarias de 2 relevistas en cada liga. En la Liga Americana, Emmanuel Clase, el dominicano, y en la Liga Nacional, Sugar Díaz, el puertorriqueño. Por lo menos, Edwin Díaz tuvo una efectividad de 1.31, un whip de 0.83. Tuvo solamente 32 salvados, porque tuvo 35 oportunidades de salvamento solamente. Estuvo por encima del 91%, ¿verdad? Pero, como les digo, o sea, tuvo el infortunio de que los Mets ganaban, pero ganaban por un margen amplio, por un marcador muy amplio, y no había oportunidad de salvamento para él. Entonces, son cosas que no se pueden controlar. Y igual le pasó a Clase, aunque tuvo más salvados que Sugar Díaz, también tuvo un número impresionante, 1.36 de efectividad, 0.72 de whip. Tuvo
42 salvados en 45 oportunidades. Entonces, le pasó algo muy similar que a Sugar Díaz, pero digamos no tan grave como a Sugar, porque Sugar tuvo nada más 32 salvados. Este por lo menos llegó a 42. Entonces, en verdad que es un récord muy complejo por lo que le estoy esbozando, de que no depende exclusivamente del ejecutor, sino de otras circunstancias. Aquí, Ricardo, nada más quiero hacer una pauta para los que se están adentrando apenas en el mundo del béisbol. ¿Qué es un salvamento? ¿Cuándo es una oportunidad de salvamento y cuándo el juego está salvado? Ok, fíjate, el salvamento se da cuando el pitcher, en este caso relevista, está resguardando una ventaja que no exceda las 3 carreras. ¿Ok? También Ajá. puede ocurrir una oportunidad, porque se da también esa situación, en donde él tenga o herede unos corredores en base de otro relevista y el corredor que está en espera, el bateador que está en espera, represente la carrera del empate. Y también se puede en este caso, se puede considerar como un salvamento, a pesar de que la diferencia sea de 4 carreras. ¿Ok? No sé si me explico con el ejemplo. Entonces, sí. Digamos, esa es la condición. ¿Ok? Por lo general, 3 carreras como máximo debe tener, en este caso, el equipo de ventaja. ¿Ok? O, en su defecto, si tiene 4 carreras, si él entra a lanzar en el 9º inning y hereda esa situación en donde el equipo tiene la del empate en el círculo de espera, se le considera también un salvamento. Sí, y es que tan solo lo que le pasó a los Mets es que llevaban más carreraje, llegaban más holgados a esa 9ª entrada y se redujeron las oportunidades de salvamento. Y también considerar que en este béisbol moderno, por decirlo así, ya hay un pitcher para la 7ª entrada, otro para la 8ª, que es tu preparador, y viene en la 9ª tu cerrador, que es el que cierra, ahora sí, baja la cortina, no permite más carreras. Decían de Mariano Rivera, ¿no? Apaga y vámonos. Así es. Y fíjense, para no salirnos de este tema del picheo, sé que me tocaba hablar de Ricky Henderson, que lo quiero pasar para más adelante, pero un otro beisbolista, un pitcher icónico para lo que es el béisbol, Nolan Ryan. Nolan Ryan, que eso era un espectáculo verlo lanzar. Fue uno de los que empezó a tirar muy rápido, tenía una recta muy poderosa que llegó a tirar 100 millas. Para ese tiempo, enfrentarte contra 100 millas, sé que ahorita lo vemos más constante, pero en ese tiempo 100 millas, hasta con un nombre bautizaron su recta, que era el expreso de Nolan Ryan, de tan rápido que iba esa recta, y logró abanicar y ponchar a 5,714 enemigos, que es una cifra exorbitante. El que más se le acerca en segundo lugar es Randy Johnson con 4,875 ponches, pero Nolan Ryan era de verdad un espectáculo verlo, y creo que su mejor época la tuvo con Texas. Correcto. Bueno, y para continuar, vamos a hablar sobre uno de los récords que yo creo que ya solamente de pensarlo uno dice que no va a haber un jugador que pueda superar o alcanzar esa meta, y es la de Joe DiMaggio, la de más hit, dar hit en juegos consecutivos. Él alcanzó la cifra de 56 juegos consecutivos dando de hit. Esta hazaña la consiguió en el año 1941. Fue toda una hazaña en esa época, porque ahí se tenían las dos ligas, la Liga Nacional y la Americana, y llevaban récords distintos. En la Liga Nacional, el récord le pertenecía a Willie Keller con 42 juegos,
y en la Liga Nacional a George Sisler. Incluso hay una anécdota muy importante de este récord, y es que cuando hubo una serie que fue contra los Medias Rojas de Boston, y a Joe DiMaggio le robaron el bate, que incluso estuvo involucrado a la policía, duró 2 días el bate perdido, tuvo que utilizar un bate que le regalaron en el inicio de temporada. Y bueno, con todo eso superó la marca y llegó a los 56 juegos consecutivos dando de hit. Para ver el tamaño de esta hazaña, es que si nos fijamos, un jugador se considera bueno cuando de 10 turnos da 3 hits. Pero imagínate ahora dar hit en 56 juegos seguidos. Es algo que es muy impensable. ¿Qué pasa? Ahorita es muy difícil lograrlo. ¿Por qué? Porque en esa época, como estamos hablando por lo menos de Cy Young, tú a un lanzador lo veías prácticamente los 9 innings. Pero ahorita, como ha cambiado tanto el béisbol, tú ves en un juego hasta 3 lanzadores. Entonces es difícil mantener ese ritmo de todos los juegos. Es difícil. Incluso en esa racha que tuvo de 56 juegos, dejó promedio de 408, donde dio en 223 juegos, 223 turnos, disculpen, dio 91 hits. Entonces, esa marca de Joe DiMaggio, para mí y en mi criterio, es imposible. Es imposible que alguien se le pueda acercar. Incluso Pete Rose llegó a 44, pero no, igualito no le pudo alcanzar. Ya que mencionaste ese personaje, Pete Rose, Chuba, indudablemente no podemos hacer esta lista sin tenerlo a él, y sobre todo con ese récord de la mayor cantidad de hits en toda una carrera. Pete Rose militó en la Grandes Ligas durante 24 temporadas, en donde llegó a registrar 4.256 hits. Tuvo 10 temporadas con más de 200 hits. O sea, son cifras que rayan en lo genial, en lo extraordinario. O sea, creo que los objetivos se acaban. En verdad, lo que llegó a hacer Pete Rose, él superó a Ty Cobb, que fue otra bestia del bateo, que tenía una cifra, también había superado los 4.000 hits, y Pete pudo finalmente superarlo, y en verdad que fue algo extraordinario en su momento, pero que de alguna u otra forma, con el tema personal de su vida, ha hecho que esta leyenda del béisbol todavía no haya podido estar en el Hall of Fame como se lo merece. Pero también quisiera resaltar lo siguiente. Creo que lo que pasa es que, bueno, lastimosamente llegó a la Grandes Ligas a una edad muy, muy longeva, pero creo que si hubiese llegado a una edad más temprana, creo que hubiese sido un candidato muy serio para romper el récord de Pete Rose. Me estoy refiriendo al amigo Ichiro Suzuki. Ichiro Suzuki también llegó a igualar a Pete con 10 temporadas, batiendo más de 200 hits. Incluso él tiene el récord de la mayor cantidad de hits en una temporada, que fueron 263 hits. Pete Rose, lo más que pudo batear en hits en una temporada fueron 230. Ichiro lo superó. Entonces, lastimosamente, lo que sucedió con Ichiro fue que llegó a los 27 años a las Grandes Ligas. Entonces, estamos hablando que pudo tranquilamente 6 temporadas, si llegara a debutar a los 21 o 22 años, o 5, poniéndolo un poquito más conservador, pero que son 5 temporadas que a lo mejor hubiese podido batear también un promedio de 200 hits, y hubiese tranquilamente roto ese récord de Pete Rose, pero que bueno, que son cosas que lastimosamente no vamos a saber nunca porque no sucedieron tal cual. Fíjate que hay otras leyendas del bateo que para también darle una dimensión de lo que es batear más de 200 hits, que no llegaron ni cerca por lo menos a la mitad llegaron de las 10 temporadas batiendo más de 200 hits, que fueron Tony Gwynn con 5 temporadas,
y Rod Carew con 4 temporadas. Entonces, la persona que se atreva a querer romper el récord de Pete Rose, por lo menos tiene que trazarse que en 10 o más batear más de 200 hits. Y lo otro que a mí me parece también asombroso es el hecho de que te puedas mantener saludable durante tanto tiempo. Pete Rose también tiene el récord de la mayor cantidad de turnos al bate, más de 14,000 turnos al bate. O sea, son cosas que tú las vas conjugando, la vas uniendo, y a esta modernidad que estamos ahorita en el béisbol, se nos cuesta procesar o asimilar de que sean posibles por todos los cuidados que hay, cómo a los peloteros se los tratan de manera distinta a como se los trataban antes. Entonces, cuesta en verdad mucho llegar a pensar de que este récord pudiera ser quebrado en un corto, mediano o largo plazo. No, y aparte la intensidad con la que jugaba Pete Rose, era un cuate que en cada jugada ponía el extra siempre. Corría, siempre trataba de buscar esa base extra cuando tenía conectaba batazos. Y pues bueno, no está en el Salón de la Fama por el problema de las apuestas, pero es un candidato y creo que tiene los números para poder estar ahí en Cooperstown. Y bueno, otro de los que está ahí en otro de los hombres récord es un velocista, y creo que pues es el mejor. La verdad, tuve yo la fortuna de verlo jugar. Creo que los tres que estamos aquí lo vimos jugar. Ricky Henderson, que es el líder de todos los tiempos en bases robadas, con 1,406 bases. Tan solo, vaya, era un tremendo lío para los catchers de esa época poder sacarlo en segunda, y como se robaba la segunda, te llegaba a tercera y pegaba unos brincos enormes, prendía la moto, como se dice en el argot, y realmente era un espectáculo verlo correr. Aparte que también tiene es el líder en carreras anotadas con 2,295. En 25 años, 25 temporadas que estuvo jugando en el béisbol. Estuvo con Yankees, pero creo que con Blue Jays también estuvo, pero creo que su prime fue con los Atléticos de Oakland, con ese impresionante line-up que tenían en sus filas a Mark McGwire, tenían a José Canseco, era cuando estaba Dave Stewart, Eckersley, la época, creo que la mejor época de los Atléticos de Oakland. Sí, la mejor, sin duda. Es más, mi primera World Series que tengo conciencia o que recuerde, y por eso me hice fanático del que les ganó, que fue esa del 1990, entre Cincinnati y Atlético de Oakland. Y los Atléticos eran los grandes favoritos. Un equipo plagado de estrellas: Maguire, Canseco, Walt Weiss, Steinbach, Ricky Henderson, Rubén Sierra, y bueno, y el picheo Stewart y Eckersley. Bueno, esos dos nada más. ¿Verdad que yo no sé cómo Cincinnati le ganó esa World Series? Y para complementarte lo de Ricky, también tiene el récord en una temporada. Con esas 130 estafadas que logró en hacerlo, creo que fue en el año 83, 84, no recuerdo bien. Y tiene 3 temporadas por encima de 100 estafadas, que hasta ahora nadie ha podido estafar 100 en una temporada. Y no había el revire, esa regla de que solamente podías revirar 2 veces hacia las bases, ni que las bases eran más grandes. Entonces, no. Vaya, el cuate era todo un atleta, eran atletas de primer nivel. Correcto. Así es. Y bueno, ahora vamos a la categoría de jonrones, donde está el poder. En esta categoría, bueno, el récord de jonrones que posee Barry Bonds, 762 jonrones dio de por vida a Barry Bonds en 22 temporadas. Imagínense la cantidad de batazos le tuvo que haber dado para sacar un promedio, para que más o menos los bateadores de esta época sepan cómo les tiene que llegar.
tienen que dar en promedio 36 jonrones por temporada. Y por supuesto participar en 22 temporadas. O sea, es una locura. Fíjense que durante toda su carrera, él dio 20 jonrones como primer bate en el primer inning, siendo líder, ¿no? Dio 10 jonrones para dejar en el terreno, 87 para empatar el juego y 262 para irse arriba en el marcador. Estamos hablando de un jugador de puro poder. Bueno, en el tope de jonrones que le daba por pitcher, su tope fue de 8 cuadrangulares. Y en esa lista de los pitchers que le dio más cuadrangulares se encuentran Curt Schilling, John Small y Greg Maddux. A esos tres lanzadores cada uno le dio 8 jonrones. O sea, que no puede decir, bueno, es que le daba jonrones a Jesús Juárez, no. Que le daba verdaderos lanzadores. Sí, a los mejores. Por supuesto, o sea, no estaba inventando, sino que se paraba a darle jonrón al que, como dicen aquí, al más pintado. Otro dato que se tiene de esa trayectoria de jonrones que tuvo Barry Bonds es que la mayor parte de sus jonrones lo daba sin hombre en base. Dio 450 jonrones sin hombre en base. De esos 450 también se tiene que agregar otro dato, que de esos 762 jonrones que dio, la mayor cantidad lo dio con 2 picheos solamente, viendo solamente 2 picheos. Dio 150 jonrones. O sea, no esperaba nada. Eso era, se paraba el lanzador, iba para home, jonrón. Entonces, la verdad Barry Bonds fue un jugador fuera de serie. Y lo demostraba cada vez que se paraba en el home, que sabía que era carrera y media que ya tenía en el marcador. Sí, así es. Inclusive también tiene el récord de más jonrones en una temporada. Creo que fueron 72, quiero correctar. 73. 73, perdón. Barry Bonds es todo un ícono y lamentablemente es otro caso como el de Pete Rose, pero por razones distintas, que no está en el Hall de la Fama. Está ahí manchado con el tema de los esteroides y bueno, es una pena porque en verdad que era o fue un pelotero fuera de serie, o sea, sin duda alguna. Y siguiendo con esa misma tendencia de este super pelotero de Barry Bonds, yo voy a desarrollar un récord que poca gente a lo mejor lo conoce o lo desconocía, pero que igual a mí me impactó muchísimo cuando lo supe y sobre todo con otras estadísticas que están relacionadas con el mismo registro increíble que hizo este señor Barry Bonds, que tiene que ver con la cantidad de boletos de una temporada. Barry Bonds en la temporada de 2004 logró 232 boletos. Es verdad que el tema de los boletos es algo que tiende a ser como que no tan valorado por todos los espectadores o dado que no es vistoso, vamos a estar claros, no es vistoso, no es como batear un hit o batear un jonrón o batear un doble. El tema de los boletos es algo, se puede decir tal cual, no es tan bonito, pero es efectivo, porque lógicamente hace que el jugador llegue a la base y es uno de los objetivos en este juego. Pero también tiene otras cosas, otros detalles que te genera el boleto que puede pasar por alto y que yo las voy aquí a mencionar para que tengamos también ese punto de vista o ese enfoque que tiende a ser o a pasar por debajo de la mesa, que tiene que ver con que cuando un jugador agarra muchos boletos, primero, desgasta al pitcher, ¿ok? Sobre todo los pitchers abridores, que son los que van en teoría a enfrentarse a 2 o 3 veces a una alineación de 9 jugadores, ¿ok? Entonces, el hecho de que tú seas un jugador que tomes boletos
terminas, lógicamente, llevando al máximo a ese pitcher en conteos y haciendo que su desgaste sea más acentuado. Otro aspecto que también contribuye en los jugadores que agarran muchos boletos tiene que ver con el estudio que se puede hacer de un pitcher, de su repertorio, porque los pitchers entran también en desespero, son seres humanos y cuando no pueden pasar a un bateador porque son muy selectivos o tienen muy buena disciplina en el plato, prácticamente que agotan todas sus armas, agotan todos sus recursos. Y eso es muy valioso para los bateadores que vienen a posterior, ¿verdad? Para que puedan hacer sus ajustes, para que puedan ver qué trae el pitcher, qué pueden ellos ahí detectar o recoger. Entonces, para que vean que hay varias cosas o beneficios que genera ese tipo de jugadores que tienden a agarrar muchos boletos. Otra cosa que quería también poner aquí en relevancia, y lo quiero comparar con la megatemporada del año pasado que tuvo Aaron Judge, esta de 2004 de Barry Bonds, es darle énfasis en algo que Barry logró en esa temporada 2004, que fue 232 boletos, como le hice mención, conectó 45 cuadrangulares, jugó 47 juegos, 147 juegos, perdón, ¿ok? Tuvo un averaje de 362, ¿ok? Y un OVP de 609, un slugging de 812 y un OPS de 1422. Estas cifras, yo no las había visto, creo que son récord también, no las he visto nunca en mi vida. Son cifras que rayan en lo absurdo de lo genial. Estamos hablando de un OVP por encima de 500. O sea, es algo que es increíble. Para que tengan una idea y vean la magnitud de estas cifras, lo voy a comparar con la temporada del año pasado de Aaron Judge, que para muchos fue una de las mejores temporadas que pudo tener un pelotero en su historia, en la historia de las Grandes Ligas. Aaron Judge la temporada pasada tuvo 157 juegos, 62 jonrones, agarró 111 boletos y tuvo un OVP de 425 y un slugging de 686 y un OPS de 1111. Estamos hablando de que Barry Bonds en la temporada 2004 le sacó más de 300 puntos en OPS a Aaron Judge la temporada pasada. Entonces, es algo que a mí me llamó mucho la atención y que de alguna forma también enaltece la figura de Barry Bonds, lo que fue Barry Bonds para el béisbol, y que, vuelvo y reitero, es una pena de que ese señor esté en el Salón de la Fama. Sé que hay versiones encontradas, hay personas que dicen que en verdad que no merece estar, pero es muy debatible esto. No, y aparte, Barry Bonds tiene ahí le dieron la base por bola intencional con casa llena cuando se enfrentaba a Arizona. Y pues vaya, imagínate a qué grado, ¿no? Decía el manager. Se lo dieron también a un mexicano, al Superman de Chihuahua, a Héctor Espino. Aquí en México también tiene ese gallardete de darle la base por bola intencional con casa llena. ¿Y qué dicen? Prefiero que me hagan una a que me hagan 4. Mira, bueno, complementando ese dato, Iván, te tengo otro, que Barry Bonds tuvo 120 boletos intencionales en esa temporada de 2004. O sea, superó a los 111 boletos que recibió Aaron Judge la temporada pasada, nada más en los boletos intencionales que le dieron. O sea, para que tengas una magnitud de lo que hizo en 2004. O sea, una cosa asombrosa. Pues es que imagínate, ves allá un monstruo, o sea, que sabes que te equivocas, se la dejas ahí, te la va a poner fuera del estadio. Demasiado. Por eso, es que nada más de pensar, volviendo al tema de los honrones, o sea, pensar dar 760 honrones es una locura, es una locura. Fíjense que el jugador activo que más se le acerca a Barry Bonds es Miguel Cabrera,
y solamente tiene 507. O sea, va a pasar muchos años para que algún jugador pueda alcanzar esa cifra. De verdad, los números de Barry Bonds en todos los aspectos son impresionantes. No, y lo otro que yo a veces, estos récords que tienen que ver con una carrera como tal de un pelotero, yo pongo mucho en valor el tema salud. O sea, porque puede tener el talento, el potencial, pero no, eso no es suficiente. Porque hay un factor que también es salud que no lo controlas. O sea, ¿sabes? Entonces, también tienes que tener esta fortuna de no lesionarte, de tener una temporada, de tener una carrera sin otras lesiones, de cuidarte, de tener, bueno, en fin, o sea, son cosas que de alguna manera tú no tienes control del todo y que las necesitas para poder llegar a aspirar a superar esas hazañas tan asombrosas. Bueno, y el otro récord que tenemos ahí, y ese sí, mis respetos para ese jugador, es Cal Ripken Jr. El señor, nada más les voy a decir, jugó consecutivamente 2.632 récords, son 2.632 partidos de forma consecutiva. Eso sí es de caballos, o sea, eso sí, no se lesionó el señor nunca. Y si si tenía alguna molestia, jugó con ella. Y es lo que tú mencionabas, Ricardo, el mantenerte sano, el mantenerte bien, jugando y no jugando nada más de relleno, ¿no? Sino jugando a un gran nivel, lo que es Cal Ripken Jr. No, y no solamente, para complementar, no es también, o sea, no es solamente la salud, sino también mantener el rendimiento, o sea, dar los números, porque en este béisbol moderno vemos que cuando inclusive las estrellas entran en un slump, le dan un day off, o sea, un día libre, para que como que se vuelvan otra vez a enfocar, a concentrar y como que se calmen y que puedan superar ese slump. Entonces, es superar todo eso, superar siempre mantener un rendimiento aceptable, el tema de las lesiones, ¿verdad? Que es un récord que raya en lo imposible. Y quisiera también hacer un apartado acá en también resaltar a la persona a la cual Carl Ricken superó, que también fue un fuera de serie que se llamaba Lou Gehrig, el famoso caballo de hierro. Lou Gehrig, lamentablemente, él termina desistiendo en el béisbol o dejar de jugar por un tema netamente de enfermedad. Inclusive, él fue diagnosticado con una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica y que después le pusieron la enfermedad de Gehrig, que tiene que ver con la parte neuromuscular que le hizo que lastimosamente tuviera que verse cortado el béisbol, inclusive no pudo seguir jugando y él se retira en el año 39 y 2 años después fallece el gran Lou Gehrig. Entonces, en verdad que son marcas, tanto la de Gehrig como la de Cal Ripken, que al final lo termina superando, que en esta era moderna, en donde al pelotero se le cuida, si está en un slump, lo sientan. Entonces, yo lo veo imposible, o sea, imposible. No, es que realmente estaba con Chuba viendo los números. Fíjate, debuta en el 81 con Baltimore, solamente jugó con Baltimore, eso es amor a la camiseta. Tiene 20 juegos, pero en 23 juegos. En el 82 tiene 160, se le habrá cancelado 2 juegos. De ahí en el 83 162, en el 84 162, 85 161, en el 86 162, bueno, ahí en la huelga era lo que estábamos viendo, que en 1994 y en el 95, donde solamente puede jugar 112 y 144 juegos, pero de ahí en fuera, todas las temporadas estaba ahí y como dices, con buenos números y dando el ancho. Entonces,
pues creo que es un parteaguas del béisbol y es un récord que nadie va a romper. O sea, necesitas 16, 17 temporadas jugando todos los días y rindiendo para que puedas llegar más o menos a pensar romper el récord de Cal Ripken Jr. Sí, es una locura también porque vamos a ser sinceros de que Cal Ripken obviamente jugó lesionado, porque es Sí. mentira que él jugó al 100% toda esa temporada. Y jugar lesionado, y reiterando lo que ustedes estaban diciendo, jugar lesionado y tener ese rendimiento, imagínense las ganas de jugar y la fuerza que puede tener ese pelotero. Ahorita tú ves a un jugador que medio le molesta una pierna o el brazo y lo sientan. Prefieren cuidar al jugador, pero ya como esa intención de que el jugador vaya por récord o que tenga el mayor tiempo en juego, ya eso no lo vamos a ver. Y bueno, pues ha caído el out 27 de este noveno episodio ya en el Dogout, especial para nosotros porque ya son nueve entradas que hemos estado aquí. Y pues, un último comentario, Ricardo. Bueno, nuevamente ha sido un placer compartir aquí con ustedes este debate bien agradable de los récords más épicos en la historia de la Major League Baseball. Igual los invito a que compartan cuál otro récord a lo mejor dejamos o pasamos por alto, que seguramente habrá muchos, y qué tal les pareció este episodio en el Dogout. Jesús Juárez, un último comentario. Bueno, que igual como lo he dicho en todos los podcasts, que nos sigan apoyando, que comenten qué les pareció los episodios que estamos haciendo y si tienen algún tema que quieren que desarrollemos, excelente, estamos abiertos para hablar sobre cualquier ámbito del béisbol y que le den a la campanita para que les notifique cada vez que subamos un video. Perfecto, pues ha caído el out 27. Nos vemos en el próximo episodio en el Dogout, donde hablamos de béisbol con pasión, donde estaremos discutiendo quién tiene el uniforme más bonito, si los Cardenales de Lara o el Águila de Veracruz. Nos vemos para la próxima.